Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. La publicidad engañosa o falsa. Esta es cualquier afirmación publicada que le da al consumidor una comprensión incorrecta del producto que está interesado en comprar o usar. Las noticias falsas, por su parte, son mensajes informativos deliberadamente falsos, creados y difundidos con el objetivo de engañar o crear una falsa percepción de un evento o persona. En la actualidad, estas se propagan rápidamente por medios digitales gracias a la consolidación de las redes sociales. Pero estas siempre han estado con nosotros, y por supuesto México no ha sido la excepción. Hoy deseo hablarles de una de estas, y aunque quizá no la más antigua, no obstante es más que centenaria, y la cual fue tan exitosa que se convirtió en toda una tradición. Hoy deseo hablarles un poco de esta. Es por eso que YOLO Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy la quema de brujas, la primera publicidad engañosa o noticia falsa más exitosa de la historia de México. La publicidad. Esta ha sido desde siempre una de las más poderosas armas que puede emplear una marca, una empresa o cualquier persona que desee conectar con el consumidor para dar a conocer sus productos o servicios. Esta vende un producto, destacando sus principales ventajas y sus mejores características de un modo especialmente atractivo. Por ello, cuando se hacen anuncios y cuando se construyen los mensajes que nos mostrarán estos productos, en cierto modo se altera y se embellece la realidad, pintando todo especialmente atractivo. Por otra parte, una noticia falsa o fake news es un mensaje informativo deliberadamente falso, creado y difundido con el objetivo de engañar o dar una falsa percepción de un suceso o persona. Estas noticias no son algo nuevo, siempre han existido, aunque hoy en día se propagan rápidamente por medios digitales. Es común que en ciertas fechas, en especial en México, los llamados Buen Fin o incluso el disque ofertas navideñas de fin de año estén repletas de anuncios o noticias no muy apegadas a la verdad, donde días o incluso meses antes los precios se inflan artificialmente para después volver a la normalidad durante los días de supuestas ofertas, ello para aparentar grandes rebajas. O se inventan rumores de que ya no habrá más de tal o cual producto, por lo que la gente corre a comprar todo lo que puede del mismo, tan solo para enterarse de que esto no era así. Pero en la antigüedad, específicamente en el México de ayer, ambos términos, es decir, publicidad falsa o noticias falsas, no se le conocía como tales, pero sí esparcir una noticia falsa, dependiendo de la severidad de la misma, podía ser enfrentada con la prisión. Pero esas también fueron bien aprovechadas por algunas personas. Tal es el caso del municipio de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. Esta localidad, hoy en día, está considerada capital mundial del sombrero, así como la capital nacional del calzado deportivo. Fundada el 20 de enero de 1607, este poblado ha vivido los vaivenes de la historia nacional, algo que le merece su propia cápsula. Pero este municipio también es conocido por sus brujas. Durante gran parte de su historia era común encontrar curanderos y magos en las calles, particularmente en los barrios conocidos como el de la Cebolleta, donde hasta el día de hoy los vecinos aún recuerdan que ahí vivían mujeres con nariz alargada, ropas negras y sombreros puntiagudos. El impacto de las brujas y brujos en esta localidad ha pasado a la historia e incluso ha ganado fama en todo el planeta. Nombres como el de la famosa bruja Natividad Reina o las infames y macabras Poquianchis han sido personajes que hicieron de este poblado su hogar. Incluso San Francisco del Rincón posee un equipo de fútbol llamado Los Brujos de San Pancho. Pero en el tema de este video nos concentraremos en un solo hecho, quizá el que le ha dado más fama, y que hoy es tradicional. Este comenzó a finales de 1845 y a inicios de 1846. Esta localidad, por muchos siglos, había sido dependiente económicamente del poblado de La Purísima, el cual era una localidad de mayor tamaño y mucho mejor desarrollada que San Francisco, donde todos los comerciantes y agricultores de este último acudían con sus bienes y mercancías a vender todos los fines de semana. El 1 de diciembre de 1845 tomaría posesión como alcalde de San Francisco del Rincón, por segunda ocasión, don José Atanasio Guerrero, un agricultor originario y propietario de la vecina hacienda de La Sarteneja,
Su primera acción de gobierno fue convocar de manera urgente a los jueces auxiliares de la localidad. A través de ellos se hizo llegar la orden a todos los comerciantes del poblado que el domingo siguiente, el 4 de enero de 1846, deberían acudir a comerciar a la plaza de San Francisco y no a la de la Purísima, tal y como por cientos de años estaban ya acostumbrados a hacerlo. Como parte de los preparativos para ello, se mandó quemar la hierba que crecía en el jardín donde se llevaría a cabo la vendimia, la cual estaba ya muy crecida. Hasta aquí, todo normal, pero fue precisamente en este momento en que todo comenzó a tornarse extraño y curioso, pues al mismo tiempo se comenzó a correr la noticia de que ese primer domingo del Año Nuevo, 2 mujeres iban a ser expuestas y quemadas en la hoguera con leña verde, ello por el crimen de hechicería, sacrilegio y hacer pactos con Satanás, y las cuales habían sido sorprendidas en pleno acto demoníaco. Supuestamente un guardia, durante su habitual recorrido por el poblado, específicamente por el barrio de la Cebollera, donde siempre se había reportado una gran actividad de brujas, se había acercado sigilosamente a la casa de una exnovia suya, ello con el propósito de espiarla, porque ustedes saben, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. El guardia, ardido literalmente y celoso porque había escuchado que su exnovia ya tenía otro macho que le hacía más feliz, quería comprobar si esto era verdad. Pero para su horror y sorpresa, al mirar por la cerradura, no había ningún otro hombre, sino que pudo ver que 2 mujeres, su exnovia Antonia Lomeña y su amiga de nombre Jacinta Parra, al parecer estaban realizando una ceremonia de brujería alrededor de un altar. Pero su sorpresa pasó al terror al comprobar que al centro de este altar se encontraba una figura que se asemejaba a él. Al mismo tiempo, su exnovia Antonia repetía su nombre en un conjuro, mientras la otra mujer, acompañada de un gato y rodeada de velas encendidas, hacía señales cabalísticas de brujería. El guardia no tuvo la menor duda, él estaba siendo hechizado. Asustado, corrió a avisar rápidamente al nuevo alcalde, don José Atanasio Guerrero, que inmediatamente y sin titubear las mandó arrestar. El chisme de las brujas que iban a ser quemadas rápidamente corrió por todo el pueblo, y la historia fue creciendo por sí sola, donde se aseguraba que el mismo diablo bailaba alrededor de la figura del desafortunado guardia. Otros decían que una nube negra se había posado por la casa de las brujas, y otros más aseguraban que éstas flotaban sobre el aire, mientras recitaban sus encantamientos. Pero el punto central era lo que iba a suceder con ellas. La noticia rápidamente prendió como la pólvora en la aquel entonces apartada comunidad rural, la cual estaba ansiosa de cualquier cosa que la sacara de su rutina. Así, no fue nada raro que el día señalado, alrededor de la plaza del mercado, se llenara de gente, personas que habían venido de diversos rumbos alrededor de la población para presenciar la quema de las brujas. El morbo estaba sediento y buscaba saciarse. De paso, ya que estaban ahí, la gente también había aprovechado para asistir a la obligada misa dominical y hacer sus compras en los variados puestos instalados convenientemente en el jardín. De esta manera, transcurrió el día, y sin mayores razones se supo que la quema había sido suspendida para el domingo siguiente. Los vestigios de hierba quemada que muchos vieron en el jardín, pero que no sabían que así había mandado hacer por el alcalde, dieron mayor validez al relato, diciendo muchos que esa hierba quemada había sido provocada por las brujas. Esto hizo que la curiosidad creciera aún más, al grado que el domingo siguiente hasta los pobladores de otras localidades, incluyendo la misma Purísima, donde todos anteriormente en el poblado iban a vender sus mercancías, acudieron a San Francisco llenando la plaza. Y por supuesto, ya que estaban ahí, pues de una vez hacían sus compras dominicales, escuchaban misa y pasaban la tarde con sus familiares, todos a la expectativa de que las brujas fueran a ser quemadas. Incluso se había preparado una tarima con una hoguera, pero repentinamente se dio el aviso de que la quema otra vez había sido suspendida. Incluso dijeron que porque las brujas habían escapado, otros que porque aún estaban confesando sus pecados. La gente decepcionada finalmente se retiró, aunque no del todo con las manos vacías, ya que habían pasado un día agradable y comprado lo necesario para sus familias. Finalmente, al tercer domingo, un verdadero tumulto de gente recorría y compraba en el mercado de San Francisco. El apacible y hasta entonces aburrido pueblo se había convertido casi en una urbe que parecía nido de hormigas, con gente yendo y viniendo con mercancías, ofreciendo servicios,
niños corriendo, mujeres haciendo sus compras, hombres platicando en la plaza, algunas bandas de música amenizaban el ambiente, etc., en lo que parecía ser uno de los eventos más importantes y concurridos del año que tan solo rivalizaban con la Navidad. Al fin, ahora sí, después de tanto esperar, salieron las supuestas brujas vestidas curiosamente con ropas de su satánico oficio, eso sí, muy limpias y elegantes, siendo tiradas por un asno viejo. Un cronista de la época incluso las describió así: sirviendo de cabalgadura a un asno de mal aspecto que tiraba a la otra del ronzal, y ambas portando las insignias de su supuesta magia. ¿Cuáles fueron? El gato coreáfrico, algunos muñecos, unos rosarios de cabos de velas al cuello y otros a manera de penachos de plumas de pavo común en la cabeza. Cierra la cita. Todos esperaban que ahora sí se hicieran chicharrón en leña verde y ardieran las brujas hasta no quedar más que sus cenizas. Pero no fue así. En su lugar, deambularon en una especie de procesión, donde eso sí, toda la gente tuvo la oportunidad de decirles toda clase de cosas por haberse aliado con el maligno. Finalmente, la gente se retiraría, algunos decepcionados porque no se les quemaron, otros se fueron satisfechos pues habían tenido la oportunidad de enfrentar cara a cara a las brujas. A las supuestas brujas no se sabe en realidad qué pasó con ellas. Pero, como toda leyenda o historia, siempre hay una realidad detrás de la misma. Todo lo anterior se debió a lo que hoy en día llamaríamos publicidad engañosa o noticias falsas, creadas nada menos que el mismísimo alcalde José Atanasio Guerrero. Cuando éste tomó posesión de la alcaldía, eran años muy difíciles. Recién los Estados Unidos habían invadido México para darnos la democracia que tanto clamaba el pueblo, y de paso quedarse con más de la mitad de nuestro territorio. El comercio, debido a ello, era muy difícil. Los asaltantes y bandoleros en los caminos y rutas de comercio estaban a la orden del día. Imponer el orden era difícil. Tan solo las grandes urbes gozaban de relativa estabilidad, mientras que los poblados más pequeños prácticamente eran dejados a su propia suerte, por lo que la situación económica en gran parte del país era muy precaria. San Francisco no era la excepción. El pueblo en sí era ya muy pequeño y con poca actividad económica, y esta poca además se iba a otras localidades, por lo que el alcalde vaticinó que si no se hacía algo al respecto, San Francisco del Rincón podría incluso desaparecer. Así que para atraer el comercio de Purísima del Rincón, de donde todos iban a ofrecer sus bienes y servicios, hacia San Francisco del Rincón, ideó la historia de las brujas. Cuando el chisme de estas supuestas hechiceras se corrió como la pólvora en la entonces sociedad rural del México del siglo XIX, sería predecible que todo el mundo se congregaría a ver cómo quemaban a las mismas, cosa que por supuesto nunca sucedió. De hecho, en el Archivo Histórico de San Francisco hay un texto realizado por las autoridades de esa época en la que escriben y admiten: este hecho fue una de las circunstancias que contribuyeron, no decimos ya a cimentar, sino a fundar nuestro rudimentario comercio. Cierra la cita. Fue tanto el éxito para los comerciantes que desde esa fecha y cada año se comenzó a realizar una simbólica quema de brujas en el aniversario de la fundación de la localidad. Hoy en día, casi 2 siglos después, en San Francisco del Rincón y previo a esta fecha, se dan varios días de actividades festivas y culturales, donde entre otras muchas cosas más, hay desfiles, danza, música y todas las cuales culminan el 20 de enero con la quema de varias figuras con forma de brujas, al mismo tiempo que la gente grita ¡que las quemen! ¡Que las quemen! Y las cuales en su interior tienen fuegos pirotécnicos para hacer más colorido el espectáculo. Y aunque en realidad la hoy ya tradicional quema de brujas nada tiene que ver con la fundación de la ciudad, desde 1846 existe un acuerdo implícito en fijar el 20 de enero para realizar la misma. Así, sin la ayuda de internet, campaña publicitaria masiva, de redes sociales o de la ayuda de ningún influencer, el alcalde de San Francisco, arriesgando todo, incluso su propia libertad, salvó a su localidad de la ruina económica, incluso de convertirse en un pueblo fantasma, transformando su publicidad falsa o su noticia falsa en ya toda una festividad y tradición. Por lo que podría decirse que las brujas y un avispado alcalde salvaron a todo un pueblo. El alcalde tuvo que mentir para ello, y sí, el mentir jamás es aconsejable,
pues la verdad al desnudo siempre será mejor que una mentira bien vestida, pues incluso un pequeño engaño es deshonroso cuando se usa por razones egoístas o cobardes. El ahondar sobre la naturaleza de la mentira es un tema complejo que requiere su propia cápsula, y como no deseo aburrirles más, la realizaré posteriormente. Por lo pronto, y en base a esta historia de la quema de las brujas, puedo dejarles con la siguiente reflexión, el cual cada uno de ustedes sopesará en sus conciencias. Hay mentiras que decimos para salvarnos a nosotros mismos, de algún problema, de nuestros padres, en nuestro trabajo, con nuestras parejas, etc. Pero hay mentiras que decimos para salvar a otros. ¿Cuál cuenta más? ¿La falsedad dicha o el bien mayor?